La diligencia se detuvo de golpe frente a la polvorienta tienda general. Thomas Irving observaba desde debajo del ala de su sombrero. El conductor saltó para abrir la puerta. Su rostro curtido se arrugó con preocupación por lo que vio dentro. Thomas había estado esperando 3 meses para este momento. Desde que envió esa carta al este, a Boston, pidiendo una esposa, desde que Sarah Ellis le respondió con su elegante letra y palabras cuidadosas. Ella hablaba de buscar un nuevo comienzo en California. El año era 1852. Hangtown apenas se aferraba a la respetabilidad después de la primera fiebre del oro. Aquella fiebre había dejado partes iguales de fortuna y desesperación. Lo que emergió de la diligencia hizo que Thomas se enderezara. Estaba apoyado en el poste de amarrar. Su corazón se contrajo con algo entre la conmoción y una furia protectora. La mujer que bajó a los tablones de madera era, en efecto, Sarah Ellis. Podía notarlo por los rasgos delicados que ella había descrito en sus cartas. Pero ella tenía poco parecido con la novia esperanzada que él había imaginado conocer. Su vestido, que alguna vez pudo haber sido un traje de viaje respetable, de calicó azul oscuro, colgaba en jirones. La tela estaba rasgada y manchada con lo que parecía barro y algo peor. Sus pies estaban descalzos, pálidos y sangrando levemente por cortes recientes. Apretaba una pequeña bolsa de alfombra contra su pecho, como si contuviera todo lo que poseía en el mundo. Su cabello castaño oscuro se había escapado de sus horquillas. Caía alrededor de su rostro en enredos salvajes. Sus ojos verdes tenían una mirada cansada y acosada. Eso hizo que Thomas quisiera encontrar a quien le hubiera hecho esto y hacerles responder por ello. «Señorita Ellis», preguntó él, dando un paso adelante. Se quitó el sombrero en señal de respeto, a pesar de su estado desaliñado. «Soy Thomas Irving». Ella se estremeció al verlo acercarse. Luego pareció obligarse a pararse más derecha, levantando la barbilla con una dignidad que lo impresionó. «Señor Irving», dijo ella. Su voz estaba ronca, como si hubiera estado llorando o gritando, o ambas cosas. «Me disculpo por mi apariencia. Hubo problemas en el camino. El conductor de la diligencia, un hombre canoso llamado Henderson, a quien Thomas conocía de vista, se aclaró la garganta. «Unos bandidos nos atacaron a 2 días de camino», dijo sombríamente. «Se llevaron todo lo que pudieron de los pasajeros. La señorita Ellis aquí presente luchó contra ellos cuando intentaron quitarle el broche de su abuela. La golpearon un poco y tiraron sus pertenencias a los matorrales. Logramos encontrar su bolsa, pero su baúl y casi todo lo demás ha desaparecido. Sus zapatos también. Se los arrancaron de los pies cuando corrió». Thomas sintió que su mandíbula se tensaba con ira, pero mantuvo su voz suave cuando le habló a Sarah. «Ahora está a salvo», dijo firmemente. «Permítame llevarla a mi rancho. Podemos solucionar todo lo demás una vez que haya tenido la oportunidad de descansar y recuperarse». Ella lo estudió por un largo momento. Esos sus ojos verdes buscaban en su rostro como tratando de determinar si podía confiar en él. Finalmente ella asintió levemente. «Gracias», susurró. Él quería levantarla en sus brazos allí mismo para alejarla de la gente del pueblo que miraba. Pero sintió que ella ya había pasado por suficiente indignidad. En cambio, le ofreció su brazo. Después de un momento de vacilación, ella lo tomó, apoyándose en él más pesadamente de lo que su orgullo hubiera querido. Podía sentirla temblar a través de la tela rasgada de su manga. «Mi caballo está justo aquí», dijo él, guiándola con cuidado hacia donde esperaba su robusto caballo castaño. El caballo, sintiendo que algo andaba mal, relinchó suavemente y se quedó perfectamente quieto. Thomas ayudó a Sarah a montar. Ella hizo una mueca cuando sus pies heridos encontraron los estribos. Sin pensarlo, Thomas extendió la mano y retiró suavemente sus pies del metal, dejándolos colgar libres. «Solo sosténgase», dijo él. «Caminaré a su lado. No está lejos del rancho, quizás 3 millas». Ella lo miró con algo parecido al asombro en su expresión, como si la simple amabilidad fuera un regalo inesperado. Esa mirada le dijo más sobre lo que ella había soportado que cualquier palabra. Thomas tomó las riendas y comenzó a guiar al caballo por la calle principal de Hangtown.
Era consciente de los susurros que los seguían, pero no le importaba en absoluto lo que dijeran los chismosos. La señora Patterson, que dirigía la pensión, gritó algo que podría haber sido compasivo o simplemente curioso, pero Thomas no disminuyó la velocidad para averiguarlo. Su única preocupación era llevar a Sarah a un lugar seguro y cálido, donde pudiera comenzar a recuperarse de cualquier terrible experiencia que la hubiera traído a él en tal estado. La caminata a su rancho le dio tiempo para pensar, tiempo para mirar atrás ocasionalmente a la mujer que montaba su caballo con la columna recta a pesar de su agotamiento, y tiempo para preguntarse qué tipo de fuerza debió haber necesitado para continuar este viaje después de tal trauma. Sus cartas habían estado llenas de una determinación tranquila. Describían una vida en Boston que se había vuelto restrictiva después de la muerte de sus padres. La habían dejado dependiente de una tía que hacía notar su caridad con cada palabra amarga. Sarah había trabajado como costurera, le había dicho, pero los salarios apenas la mantenían alimentada. La perspectiva de pasar el resto de su vida en esa pequeña y fría habitación la había impulsado a responder a su anuncio. Thomas había sido honesto en sus propias cartas sobre lo que significaría la vida en California. Dirigía un rancho de ganado con la ayuda de 2 peones, hermanos mexicanos llamados Carlos y Miguel. Ellos habían estado con él desde que reclamó esta tierra hace 3 años. El trabajo era duro, el aislamiento considerable y las comodidades pocas. Pero la tierra era suya, comprada con oro que había extraído del río American. Se dio cuenta de que la ganadería estable le serviría mejor que la apuesta de la prospección. Le había dicho a Sarah que tenía 30 años, que sabía leer, escribir y hacer sus cuentas, que había sido criado en Missouri por gente de campo decente que le enseñó a valorar el trabajo duro y el trato justo. No le había dicho que se sentía solo de una manera que le dolía en los huesos, que el rancho se sentía vacío a pesar de sus 200 acres y su creciente rebaño, que quería una familia con un anhelo feroz que a veces lo mantenía despierto por la noche. Mirándola ahora, maltratada y descalza, pero aún aguantando con sombría determinación, Thomas sintió que algo cambiaba en su pecho. Así no era como había imaginado comenzar su vida juntos, pero quizás era más honesto de esta manera. El oeste no mimaba a nadie, y si Sarah podía enfrentarlo así, en su peor momento en lugar del mejor, entonces quizás tenían una oportunidad de construir algo real. El rancho apareció a la vista cuando coronaron una pequeña elevación. Thomas sintió la habitual oleada de orgullo al verlo extenderse ante ellos. La casa no era grande, solo 4 habitaciones construidas con buena madera, una chimenea de piedra y un porche cubierto, pero era sólida y resistente a la intemperie. El granero estaba cerca, recién pintado el verano pasado. Más allá estaban el corral y los pastos donde pastaba su ganado. El humo se elevaba de la chimenea del pequeño barracón donde vivían Carlos y Miguel. Podía ver a Miguel cerca del granero, reparando aparejos bajo el sol de la tarde. «Este es su hogar», dijo Thomas, mirando a Sarah. «Nuestro hogar, si todavía está dispuesta». Ella miró el rancho y por primera vez desde que la había visto, parte de la tensión pareció abandonar sus hombros. «Parece pacífico», dijo suavemente. Había olvidado cómo se veía la paz. Miguel había notado su acercamiento y caminaba hacia ellos. Su expresión curiosa se tornó en preocupación al acercarse lo suficiente para ver la condición de Sarah. Thomas levantó una mano a modo de saludo. «Miguel, esta es la señorita Sarah Ellis, mi prometida. Ha tenido un viaje difícil. ¿Podrías encargarte del caballo y decirle a Carlos que necesitaremos agua caliente para un baño?» Miguel asintió rápidamente, con sus ojos oscuros llenos de simpatía mientras miraba a Sarah. «Por supuesto, patrón. Bienvenida, señorita. Aquí está a salvo». Tomó las riendas del caballo de manos de Thomas y llevó al animal hacia el granero, moviéndose rápido para darles privacidad. Thomas se volvió hacia Sarah y esta vez no pidió permiso antes de bajarla de la silla. Ella jadeó suavemente cuando él tomó su peso, pero no protestó. Él la llevó con cuidado hacia la casa, consciente de sus pies descalzos y de cómo temblaba contra él. Era más ligera de lo que esperaba,
y se preguntó cuándo había comido una comida adecuada por última vez. La casa estaba cálida por dentro. El fuego aún ardía abajo en la chimenea desde que lo había avivado esa mañana antes de ir al pueblo. Thomas llevó a Sarah a la gran silla de madera cerca de la chimenea, la que tenía los cojines gruesos que su madre había cosido para él antes de dejar Missouri. La sentó tan suavemente como pudo. Ella se hundió en los cojines con un suspiro que parecía venir desde su propia alma. «Espere aquí», dijo Thomas, aunque ella no parecía estar en condiciones de ir a ninguna parte. Se movió rápidamente a su dormitorio y abrió el cofre al pie de su cama. Buscó entre el contenido hasta encontrar lo que buscaba. Su madre le había enviado un paquete la Navidad pasada. Entre los regalos prácticos de calcetines y mermelada en conserva, había un grueso chal de suave lana gris que ella misma había tejido. Él nunca lo había usado, sintiendo que era demasiado fino para el trabajo del rancho, pero ahora lo llevó de regreso a la sala principal, donde Sarah estaba sentada mirando el fuego. «Esto ayudará», dijo él, colocando el chal alrededor de sus hombros. La lana era gruesa y cálida, y vio que ella cerraba los ojos con alivio mientras el calor comenzaba a penetrar en ella. «Gracias», susurró. «Debe pensar que soy un desastre terrible. Lo siento, quería causar una buena impresión cuando nos conociéramos». Thomas se agachó frente a su silla para poder mirarla a los ojos. Sobrevivió a bandidos y mantuvo su coraje lo suficiente para continuar su viaje. Eso me impresiona más de lo que cualquier vestido bonito podría haberlo hecho. Una lágrima resbaló por su mejilla y ella la apartó rápidamente. Se llevaron todo. El vestido de novia de mi madre con el que esperaba casarme. La ropa de cama que pasé 2 años bordando. Los libros que amaba, todo simplemente desapareció o fue destruido. Se rieron cuando tiraron mis cosas a los arbustos. «Las cosas se pueden reemplazar», dijo Thomas firmemente. «Usted está aquí y está viva, y eso es lo que importa». Ella lo miró por un largo momento, y él vio que algo del miedo comenzaba a abandonar sus ojos. «Usted no es lo que esperaba», dijo ella finalmente. «Usted tampoco», respondió él, y fue recompensado con el fantasma de una sonrisa. El sonido de pasos en el porche anunció el regreso de Miguel, y Thomas se levantó para abrir la puerta. Miguel y Carlos llevaban una gran tina de hojalata entre ellos. Detrás de ellos venía otro viaje con cubos de agua humeante calentada en la estufa del barracón. Los hermanos trabajaron eficientemente, colocando la tina cerca del fuego y llenándola. Mientras tanto, Thomas encontró una barra del buen jabón que solía guardar para ocasiones especiales. También buscó una toalla que estaba gastada pero limpia. «Hay estofado del almuerzo todavía caliente en la olla», ofreció Carlos en su inglés acentuado, mientras dejaba el último cubo. Era mayor que su hermano por 5 años y más cauteloso en sus modales, pero sus ojos eran amables mientras miraba a Sarah. «Traeré un poco para la señorita». «Sí, eso sería bueno». «Gracias», dijo Thomas. Cuando los hermanos se fueron, Thomas se volvió hacia Sarah. «El agua está caliente y tendrá privacidad. Esperaré afuera en el porche. Tómese el tiempo que necesite. Le buscaré algo de ropa que sirva hasta que podamos conseguirle cosas apropiadas para usted». Ella se puso de pie, aferrando el chal de lana alrededor de sus hombros. «Señor Irving, no sé cómo agradecerle su amabilidad». «Thomas», corrigió él suavemente. «Si nos vamos a casar, debería llamarme Thomas. Y no hay nada que agradecerme. Esto es simplemente lo que cualquier persona decente haría». Salió antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta detrás de él. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de California en tonos de oro y carmesí que nunca dejaban de conmoverlo. Se sentó en el escalón del porche e intentó no pensar en la mujer adentro, vulnerable y desnuda en su bañera. Trató de no dejar que su mente vagara hacia pensamientos inapropiados cuando ella había pasado por tal trauma. Pero no podía evitar pensar que ella era valiente. Esta Sarah Ellis de Boston, más valiente de lo que probablemente sabía. Y que él ya estaba empezando a preocuparse por ella de una manera que iba más allá del acuerdo práctico que habían hecho en sus cartas. Carlos vino del barracón llevando una bandeja con un tazón de estofado, pan fresco y una taza de café. «Ella necesitará comida», dijo,
entregándole la bandeja a Thomas. Y usted, patrón, debería comer también. No ha comido nada desde el desayuno. Comeré más tarde, dijo Thomas. Gracias, Carlos, por todo. El hombre mayor asintió y se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Ella tiene la mirada de alguien que ha sido roto, pero está tratando de sanar, dijo en voz baja. Sea paciente con ella, patrón. La curación lleva tiempo. Lo seré, prometió Thomas. Esperó otros 20 minutos, juzgando el tiempo por el progreso de la puesta de sol, antes de llamar suavemente a la puerta. Sarah, ¿puedo entrar? Sí, llegó su voz, más firme ahora. Estaba vestida con su vestido roto de nuevo, al no tener otra opción, pero lo había lavado lo mejor que pudo, y lo peor de las manchas había desaparecido. Su cabello estaba húmedo y colgaba en ondas castaño oscuro por su espalda. Su piel estaba rosada por el agua caliente. Los moretones que ahora podía ver en sus brazos hicieron que su ira aumentara de nuevo, pero la reprimió. La ira no serviría de nada ahora. Traje comida, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. Y he estado pensando. Usted tiene una estatura similar a la de mi madre, creo. Y ella me envió ropa en ese baúl de allá. Estaba destinada a cualquier mujer con la que pudiera casarme algún día. Hay vestidos y ropa interior, zapatos y medias. Puede que no le queden perfectos, pero servirán mejor que lo que tiene ahora. Arrastró el baúl y lo abrió, revelando las prendas cuidadosamente dobladas en su interior. Su madre, siempre práctica, había enviado vestidos de algodón resistentes adecuados para la vida en el rancho, medias de lana cálidas e incluso un buen vestido de lana para los domingos. Sarah miró el contenido como si fuera un tesoro. ¿Ella envió todo esto?, preguntó Sarah con la voz llena de asombro. Es una mujer esperanzada, mi madre, dijo Thomas con una leve sonrisa. Ha estado insistiéndome para que me case durante años. Cuando le dije que le había escrito a una novia, comenzó a empacar este baúl el mismo día. Sarah extendió la mano para tocar un vestido de suave calicó marrón. Luego retiró la mano como si temiera ensuciarlo. Todavía estoy tan sucia, dijo. Incluso después del baño me siento sucia. Entonces úselos de todos modos, dijo Thomas firmemente. Esta ropa estaba destinada para usted. Por favor, tome lo que necesite. Hay ropa interior y un camisón en el fondo. Necesita comer y descansar, y necesita ropa adecuada para ambas cosas. Ella lo miró y él vio que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Por qué está siendo tan amable conmigo? Ni siquiera me conoce. Sé que respondió a mis cartas con honestidad y gracia, dijo Thomas. Sé que fue lo suficientemente valiente para viajar a través del país para casarse con un extraño con la esperanza de construir una vida mejor. Sé que cuando los bandidos atacaron, luchó contra ellos en lugar de someterse. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién es usted, Sarah Ellis. Esta vez las lágrimas sí cayeron, trazando silenciosamente sus mejillas limpias. Thomas se sintió impotente ante su emoción, pero dio un paso adelante y la atrajo suavemente hacia un abrazo. Dejó que llorara contra su pecho mientras acariciaba su cabello húmedo y murmuraba consuelo sin palabras. Ella olía a su jabón y a algo floral que debía haber sido su propio aroma debajo de la suciedad del viaje. Sostenerla se sentía correcto de una manera que hacía que le doliera el corazón. Cuando sus lágrimas disminuyeron, la soltó y dio un paso atrás. Esperaré afuera de nuevo, dijo. Coma, vístase y luego debería dormir. El dormitorio es suyo. Yo tomaré el sofá aquí afuera. No puedo tomar su cama, protestó ella. Puede y lo hará, dijo él en un tono que no admitía discusión. Solucionaremos todo lo demás mañana. Esta noche necesita descanso y seguridad, y tengo la intención de proporcionarle ambas cosas. La dejó entonces y regresó al porche. Se acomodó en el escalón para ver emerger las estrellas en el cielo que se oscurecía. La noche era fresca, pero no fría, típica de California a principios de mayo de 1852. Adentro podía escuchar los suaves sonidos de Sarah moviéndose, el crujido de la tela, el tintineo de una cuchara contra el tazón. Eventualmente, los sonidos se calmaron y juzgó que era seguro volver a entrar.
Ella estaba sentada a la mesa con uno de los camisones de su madre. Una gruesa bata de lana envolvía sus hombros. La comida estaba casi terminada y ella parecía agotada, pero más limpia y cómoda que antes. Sus pies todavía estaban descalzos y podía ver los cortes más claramente ahora, rojos y con aspecto doloroso. Esos necesitan atención, dijo él, señalando sus pies. Tengo un ungüento que ayudará a que sanen. Ya ha hecho suficiente, protestó Sara débilmente, pero no se resistió cuando él trajo sus suministros médicos y se arrodilló a sus pies. Limpió cuidadosamente cada corte y aplicó el ungüento curativo antes de envolverlos en vendas limpias. Su madre le había enseñado cuidados básicos de heridas, habilidades que le habían servido bien en la dura vida de la frontera de California. Trabajó con suave eficiencia mientras Sara se sentaba perfectamente quieta, mirándolo con una expresión que él no podía descifrar del todo. Listo, dijo cuando terminó. Eso debería ayudar. Mantenga las vendas puestas por unos días y trate de no caminar demasiado. Debería haber sido médico, dijo Sara suavemente. Soy feliz siendo ranchero, respondió Thomas con una sonrisa. Aunque admito que cuidar ganado suele ser un trabajo menos delicado que este. Ella se rió, una risa real que transformó su rostro cansado en algo hermoso. Thomas sintió que su corazón daba un vuelco en su pecho. Me imagino que sí, dijo ella. Él la ayudó a ir al dormitorio, soportando su peso mientras ella cojeaba sobre sus pies vendados. La habitación era sencilla pero limpia, con una cama grande cubierta de edredones, un lavabo y una cómoda. Todo aquí es suyo ahora, dijo él. Siéntase como en casa. Si necesita algo durante la noche, solo llame. La escucharé. Ella asintió, repentinamente tímida. Él se dio cuenta de que estaban parados muy cerca en la pequeña habitación, que ella estaba en ropa de dormir y él era intensamente consciente de ella como mujer, a pesar de todo. Dio un paso atrás rápidamente, no queriendo incomodarla. Buenas noches, Sara, dijo. Buenas noches, Thomas, respondió ella. Y el sonido de su nombre en sus labios lo hizo sonreír mientras cerraba la puerta entre ellos. Se acomodó en el sofá con una manta y una almohada, sabiendo que el sueño sería esquivo. Su mente seguía volviendo a la mujer en su dormitorio, a su coraje y vulnerabilidad, a la forma en que se había sentido en sus brazos cuando lloró, a la responsabilidad que ahora cargaba por su bienestar. Habían acordado casarse, habían hecho ese compromiso a través de cartas y documentos legales, pero se encontró queriendo más que solo un acuerdo práctico. Quería que ella fuera feliz aquí, que se sintiera segura y valorada, que tal vez incluso llegara a preocuparse por él como algo más que un proveedor de seguridad. Pero eso tomaría tiempo. Sabía que Carlos tenía razón en eso. La curación tomaría tiempo. Thomas se despertó con el olor a café y tocino friéndose. Por un momento pensó que estaba soñando. Se sentó en el sofá, desorientado y rígido por la incómoda posición para dormir. Vio a Sara parada frente a su estufa, cocinando el desayuno como si fuera la cosa más natural del mundo. Estaba vestida con uno de los vestidos de calicó de su madre, un gris suave que resaltaba el verde de sus ojos. Se había recogido el cabello en un moño ordenado en la nuca. Todavía se movía con cuidado sobre sus pies vendados, pero había una determinación en sus movimientos que hablaba de alguien que había decidido reclamar su lugar aquí. No debería estar levantada, dijo Thomas, levantándose del sofá. Necesita descansar. Ella se volvió para mirarlo, y había una firmeza obstinada en su mandíbula que él comenzaba a reconocer. No soy una inválida, Thomas. Estoy magullada y cansada, pero no estoy rota. Usted ha sido amable conmigo, más que amable, y lo menos que puedo hacer es preparar el desayuno. Él quería discutir, quería insistir en que se sentara y dejara que él la cuidara, pero algo en su expresión le dijo que esto era importante para ella, que necesitaba sentirse útil y capaz después de haber sido hecha sentir impotente por los bandidos. Así que simplemente asintió y fue a lavarse la cara y las manos en el lavabo, dándole la dignidad de contribuir. El desayuno fue sencillo pero bueno, y comieron juntos en la mesa mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas. Thomas se encontró estudiándola a la luz clara,
notando detalles que se había perdido la noche anterior. Tenía quizás 22 o 23 años, adivinó, con rasgos finos y ojos inteligentes que no se perdían nada. Sus manos eran elegantes pero desgastadas por el trabajo, confirmando lo que le había dicho sobre su vida como costurera. Había una fuerza en ella debajo del agotamiento y el trauma obvios que lo impresionó profundamente. Deberíamos hablar sobre nuestra situación, dijo Thomas cuando terminaron de comer. ¿Sobre qué pasará después? Sarah asintió, cruzando las manos en su regazo. Vine aquí para casarme con usted, y todavía tengo la intención de honrar ese acuerdo si usted me acepta. La aceptaré, dijo Thomas firmemente. Pero quiero que sepa que no hay prisa. Podemos tomarnos un tiempo para conocernos adecuadamente antes de casarnos. Ha pasado por una terrible experiencia y merece tiempo para recuperarse y decidir si esto es realmente lo que quiere. Ella lo miró fijamente. En mis cartas, fui honesta sobre mis circunstancias. No tengo nada a lo que regresar en Boston. Ninguna familia que me quiera, ninguna perspectiva de una vida mejor. Pero más que eso, encuentro que no quiero regresar. Lo que me mostró anoche, la amabilidad y el respeto que me dio cuando llegué en tal estado. Eso me dice más sobre su carácter que meses de cortejo en un salón de Boston. Quiero quedarme, Thomas. Quiero construir una vida aquí con usted, si me lo permite. Sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho ante sus palabras. Entonces quédese, dijo simplemente. Iremos al ritmo que se sienta correcto. Cuando esté lista, iremos al pueblo y buscaremos al predicador para que nos case adecuadamente. Hasta entonces, es bienvenida en mi hogar como mi invitada y mi prometida. Gracias, dijo ella suavemente. Los días que siguieron cayeron en un ritmo suave que sorprendió a Thomas por lo natural que se sentía. Sarah estaba decidida a ser útil a pesar de sus heridas, y él encontró su contribución invaluable. Cocinaba comidas que eran muy superiores a su básica comida de soltero. Remendaba su ropa con la habilidad de la costurera que había sido. Comenzó a organizar la casa de pequeñas maneras que la hacían sentir más como un hogar que como un lugar para dormir entre trabajos. Él, a su vez, se aseguraba de que ella no se excediera. Insistía en que descansara cuando le dolían los pies. Le traía libros de la pequeña colección que poseía para que pudiera sentarse y leer bajo el sol de la tarde en el porche. Hablaban durante esos días, largas conversaciones durante las comidas y en las noches cuando el trabajo estaba hecho. Ella le contó sobre su infancia en Boston, sobre padres que la habían amado, pero murieron demasiado jóvenes por fiebre, sobre la soledad de vivir con una tía que la veía como una carga. Él le contó sobre Missouri y la granja donde creció, sobre la atracción del oro de California que lo había traído al oeste, y sobre la satisfacción que encontraba en construir algo permanente y real en esta tierra. Miguel y Carlos trataban a Sara con cortesía y amabilidad. Ella, a su vez, aprendió sus nombres e historias. Preguntaba sobre sus familias en México y escuchaba con genuino interés sus respuestas. Comenzó a hacer comida extra para ellos, enviando pan y pastel al barracón. Thomas vio a sus peones adoptar una actitud protectora hacia ella que le calentó el corazón. Una semana después de su llegada, Thomas la llevó al pueblo en la carreta, moviéndose lentamente para no lastimar sus pies aún en curación. Hangtown estaba ocupado con el comercio habitual de los sábados. Muchos ojos se volvieron para mirar mientras conducían por la calle principal. Thomas ayudó a Sarah a bajar frente a la tienda general, manteniendo una mano protectora en su codo mientras entraban. La señora Chen, que dirigía la tienda con su esposo, los saludó calurosamente. Era una pequeña mujer china que había venido a California con su esposo durante la fiebre del oro. Se habían quedado para construir un negocio exitoso, y Thomas respetaba su astucia y trato justo. La señorita Ellis necesita todo, dijo Thomas sin preámbulos. Vestidos, ropa interior, zapatos, medias, lo que sea que una mujer necesite para establecer un hogar. También necesitamos tela si ella quiere coser, hilo, agujas, cualquier otra cosa que se le ocurra. Los ojos de la señora Chen se iluminaron ante la perspectiva de tal venta.
Inmediatamente comenzó a sacar rollos de tela de los estantes y a mostrarle a Sarah varios artículos ya confeccionados. Thomas observó cómo Sarah tocaba las telas con dedos reverentes. Comprendió que después de perderlo todo, el simple acto de elegir cosas nuevas debía sentirse significativo. Thomas, dijo Sarah vacilante, esto será muy costoso. Quizás deberíamos ser más modestos en nuestras compras. Compraremos lo que necesite y algo de lo que quiera, dijo Thomas firmemente. He estado ahorrando durante 3 años, Sarah. Puedo permitirme equipar adecuadamente a mi esposa. Ella se sonrojó ante la palabra esposa, pero él vio placer en su expresión también. Se volvió hacia las telas con la señora Chen y Thomas las dejó solas. Sabía que las compras de mujeres no eran su dominio. Fue en cambio a la oficina de correos para buscar correspondencia. Encontró una carta de su madre llena de preguntas sobre si la ropa había llegado y si ya había encontrado una novia. Sonrió mientras la guardaba en su bolsillo para responder más tarde. Sabía que su madre estaría encantada de saber que Sarah había llegado y que él, contra todo pronóstico, se estaba enamorando de ella. Cuando regresó a la tienda una hora más tarde, Sarah y la señora Chen habían reunido una impresionante variedad de productos. Había 3 vestidos ya confeccionados, tela para coser más, ropa interior y camisones. Un par de zapatos resistentes y un par más delicado para los domingos. Medias, una capa abrigada, un chal nuevo, suministros de costura, cepillo para el cabello y horquillas. Y varios otros artículos que Thomas ni siquiera intentó catalogar. La cuenta era sustancial, pero la pagó sin dudarlo. Sabía que Sarah necesitaba estas cosas y que proporcionarlas era tanto su deber como su placer. Hicieron una parada más antes de salir del pueblo en la pequeña iglesia blanca al final de la calle principal. El reverendo Matthews era un predicador itinerante que servía a Hangtown y a varios otros campamentos mineros. Por suerte, estaba en el pueblo ese día. Era un hombre delgado con ojos amables, y escuchó atentamente mientras Thomas explicaba su situación. Nos gustaría casarnos, dijo Thomas, con Sarah parada tranquilamente a su lado. Cuando sea conveniente para usted, reverendo. ¿Se conocen desde hace mucho tiempo?, preguntó el reverendo. Nos hemos estado escribiendo durante 3 meses, dijo Thomas. La señorita Ellis llegó de Boston la semana pasada. El reverendo asintió pensativamente. Un acuerdo de novia por correo. Se están volviendo comunes por aquí. Bueno, no veo ninguna razón para retrasarlo si ambos están seguros. Podría realizar la ceremonia el próximo sábado si les parece bien. Les dará tiempo para organizar testigos y quizás una pequeña celebración. Thomas miró a Sarah levantando las cejas en señal de pregunta. Ella asintió, con las mejillas sonrojadas. El próximo sábado sería perfecto, dijo él. Condujeron a casa al final de la tarde, con la carreta cargada de paquetes y provisiones. Sarah estaba callada, y Thomas se preguntaba qué estaba pensando. Si estaba nerviosa por la boda que se acercaba, o simplemente cansada por la excursión. Cuando llegaron al rancho, él llevó los paquetes adentro, mientras ella supervisaba. Le indicaba dónde poner las cosas con una confianza creciente que lo hizo sonreír. Esa noche, después de la cena, se sentaron juntos en el porche viendo la puesta de sol. Se había convertido en su hábito, este momento tranquilo cuando el trabajo estaba hecho y las estrellas comenzaban a aparecer. Thomas había sacado una segunda silla para que pudieran sentarse uno al lado del otro. Encontraba estos momentos algunos de los más pacíficos de su vida. ¿Está segura sobre el próximo sábado?, preguntó, necesitando estar seguro de que ella no se sentía presionada. Podemos esperar más tiempo si necesita más tiempo. Sarah se volvió para mirarlo y, a la luz tenue, sus ojos eran luminosos. Estoy segura, dijo ella. He estado pensando en ello todo el día y me doy cuenta de que esperar no sirve de nada. Ya sé que es un buen hombre, Thomas Irving. Ya sé que me siento segura con usted y que quiero construir una vida aquí. ¿Qué más me diría el tiempo? ¿Y cree que podría llegar a sentir algo por mí?, preguntó él, con el corazón en la garganta, como algo más que un proveedor o un amigo. Ella sonrió y fue como el sol rompiendo a través de las nubes. Creo que ya lo hago, dijo suavemente.
Cuando me llevó a su casa ese primer día, cuando me dio el chal de su madre y me trató con tanta gentileza, a pesar de mi terrible estado, sentí que algo cambiaba dentro de mí. He estado tan sola durante tanto tiempo, Thomas. Había olvidado lo que se sentía ser cuidada. Usted me ha dado ese regalo, y encuentro que mi corazón ya está más comprometido de lo que quizás debería estar tan pronto. Thomas extendió la mano a través del espacio entre sus sillas y tomó la suya, entrelazando sus dedos con los de ella. Mi corazón también está comprometido, dijo honestamente. Pedí un acuerdo práctico, una compañera para ayudar a construir este rancho, pero lo que estoy encontrando con usted es algo más. Me hace querer cosas a las que pensé que había renunciado, Sarah. Un matrimonio real, una familia, un amor que dure el resto de nuestras vidas. Ella apretó su mano y se sentaron así mientras la oscuridad se profundizaba a su alrededor, sosteniéndose de las manos y viendo emerger las estrellas. Y Thomas pensó que este momento era perfecto en su simplicidad y promesa. La semana anterior a la boda pasó en un borrón de preparación. Sarah se dedicó a coser un vestido nuevo para la ocasión. Trabajaba a la luz de la lámpara por las noches para terminar el calicó azul pálido que había elegido. Thomas cabalgó a los ranchos vecinos para invitar a los pocos amigos cercanos que había hecho en el área. Carlos y Miguel planearon un banquete de celebración, discutiendo amigablemente sobre el menú en un español rápido que hacía reír a Sarah. Thomas se encontró observando a Sarah constantemente durante esos días, notando la forma en que tarareaba mientras trabajaba, la forma en que sonreía ante sus bromas, la forma en que se movía por la casa con creciente confianza a medida que sus pies sanaban y se sentía más cómoda en su nueva vida. La vio dándole comida a escondidas a los perros del rancho. La vio parada en la ventana temprano en la mañana viendo el amanecer. La vio leyendo sus libros con total absorción. Cada pequeño descubrimiento se sentía como un regalo, otra pieza del rompecabezas de quién era ella y cómo encajarían juntos. El jueves por la noche, 2 días antes de la boda, Sarah le pidió que se sentara con ella en la mesa de la cocina después de la cena. Parecía seria y Thomas sintió un aleteo de preocupación de que pudiera haber cambiado de opinión. «Necesito decirle algo», dijo ella, cruzando las manos sobre la mesa frente a ella. «Antes de casarnos, debes saber toda la verdad de lo que pasó con los bandidos». Thomas esperó, sin decir nada, dándole espacio para hablar. «Eran 4», dijo ella, con voz firme pero tranquila. «Detuvieron la diligencia y robaron a todos los pasajeros. Tomaron dinero y joyas y se reían de ello, tratándolo como un juego. Cuando llegaron a mí, uno de ellos vio el broche de mi abuela, lo único de valor que poseía. Le dije que no podía tenerlo, y me agarró del brazo e intentó quitármelo por la fuerza. Hizo una pausa y Thomas vio que tragaba saliva antes de continuar. Luché contra él. Le arañé la cara y lo pateé y logré escapar. Corrí hacia los matorrales al lado del camino y me persiguieron. Me atraparon y estaban enojados. Rasgaron mi vestido y me tiraron al suelo. Uno de ellos me quitó los zapatos y los tiró lejos, diciendo que no llegaría lejos sin ellos. Thomas sintió que sus manos se cerraban en puños debajo de la mesa, pero mantuvo su expresión tranquila, no queriendo interrumpirla. «Pensé que me matarían o algo peor», dijo Sarah, y ahora su voz temblaba ligeramente. Pero entonces el conductor de la diligencia disparó su arma al aire y se asustaron. Corrieron de regreso a sus caballos, llevándose todo lo que habían robado de la diligencia, y se fueron riendo. El conductor me ayudó a volver al coche. Reunimos lo que pudimos encontrar de mis pertenencias dispersas, pero la mayor parte había desaparecido o estaba arruinada. Perdí el broche en la lucha. Ella lo miró entonces, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Le digo esto porque quiero que sepa que no soy mercancía intacta, Thomas. Luché contra esos hombres y me tocaron con rudeza, y perdí algo precioso luchando contra ellos. Si eso cambia su opinión sobre casarse conmigo, lo entenderé». Thomas se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a su silla para poder tomar ambas manos de ella entre las suyas. «Sarah Ellis», dijo firmemente, «nada de lo que me ha dicho cambia nada, excepto hacerme admirar su coraje aún más. Luchó por lo que era suyo y por su propia dignidad.
No hay vergüenza en eso, solo honor. Cualquier hombre que pensara menos de usted por ser víctima de tal violencia no vale su tiempo. Estoy orgulloso de casarme con usted y me siento honrado de que confíe en mí lo suficiente como para contarme esto. Las lágrimas se derramaron entonces, pero eran diferentes de las lágrimas que había derramado esa primera noche. Estas eran lágrimas de alivio, de liberación, de finalmente poder compartir la carga que había estado llevando. Thomas la atrajo a sus brazos y la sostuvo mientras lloraba. Y cuando terminó, le secó la cara con su pañuelo y le besó la frente con tanta ternura que ella sonrió a través de sus lágrimas. Es un hombre notable, Thomas Irving, dijo ella. Y usted es una mujer notable, Sarah Ellis, respondió él. Pronto será Sarah Irving, si todavía me acepta. Lo haré, dijo ella, y lo besó. Un beso suave y dulce que fue el primero, y que prometía muchos más por venir. El sábado amaneció claro y brillante, un día perfecto de primavera en California, con flores silvestres floreciendo en las colinas y el cielo de un azul impecable. Thomas se despertó temprano en el sofá. La energía nerviosa hacía imposible dormir. Hoy se casaría con Sarah. Haría oficial el vínculo que había estado creciendo entre ellos desde el momento en que ella bajó de esa diligencia con su vestido roto y los pies descalzos. Se vistió cuidadosamente con su mejor ropa, una camisa blanca y pantalones oscuros, botas lustradas hasta brillar, su cabello peinado hacia atrás con agua. Podía escuchar a Sarah moviéndose en el dormitorio. Se obligó a no llamar a la puerta y preguntar si estaba lista, sabiendo que las mujeres necesitaban tiempo para tales preparativos. Carlos y Miguel ya se habían ido al pueblo con la carreta llena de comida para la celebración, y cuando regresaron, Miguel llegó a la puerta con un paquete. Para la señorita, dijo con una sonrisa, de la señora Chen en la tienda. Ella dijo, toda novia necesita flores. Dentro del paquete había un hermoso ramo de flores silvestres, cuidadosamente arregladas y atadas con cinta. Thomas llamó suavemente a la puerta del dormitorio. Sarah, tengo algo para ti. La puerta se abrió y Thomas sintió que se le cortaba la respiración. Sarah estaba parada frente a él con el vestido de cálico azul que había cosido y se veía absolutamente hermosa. El vestido le quedaba perfecto, resaltando su figura delgada. Había arreglado su cabello castaño en un estilo elegante, con pequeñas flores metidas en las horquillas. Su rostro brillaba de felicidad y nervios. Thomas pensó que nunca había visto nada más encantador en toda su vida. «Estás hermosa», dijo, con la voz ronca por la emoción. Ella se sonrojó y sonrió. «Gracias, tú también te ves muy guapo». Él le entregó el ramo y ella enterró su rostro en las flores, respirando su aroma. «Son perfectas», dijo ella. Fueron al pueblo juntos en la carreta, vestidos con sus mejores galas. Thomas seguía mirándola de reojo, incapaz de creer su buena fortuna. Cuando llegaron a la iglesia, encontraron una pequeña multitud ya reunida. El reverendo Matthews estaba en los escalones esperando. Thomas vio a varios de sus vecinos, la señora Chen y su esposo, el conductor de la diligencia Henderson, que había traído a Sarah, e incluso algunos habitantes del pueblo que conocía solo de paso que habían venido a presenciar la boda. Dentro de la sencilla iglesia, con la luz del sol entrando por las ventanas y sus amigos reunidos alrededor, Thomas Irving se casó con Sarah Ellis. Pronunció sus votos clara y firmemente, prometiendo amarla y apreciarla, proveer para ella y protegerla, ser fiel y verdadero todos los días de su vida. Sarah pronunció sus votos con igual claridad, su voz fuerte a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos, prometiendo amarlo y honrarlo, estar a su lado a través de lo que la vida pudiera traer, ser su compañera y ayuda. Cuando el reverendo Matthews los declaró marido y mujer, Thomas besó a Sarah con toda la ternura y promesa que sentía en su corazón. La pequeña congregación estalló en aplausos y vítores. La celebración que siguió se llevó a cabo en el rancho con mesas instaladas afuera bajo los árboles y comida suficiente para alimentar al doble de invitados. Carlos y Miguel se habían superado a sí mismos, preparando un banquete de carne asada, pan fresco, verduras del huerto del rancho y pasteles hechos con fruta en conserva.
Alguien sacó un violín, y hubo música y baile a medida que avanzaba la tarde. Thomas bailó con su nueva esposa, abrazándola y sintiendo su risa contra su pecho mientras la hacía girar. La señora Chen llevó a Sarah a un lado en un momento dado. Thomas vio a la mujer mayor hablando seriamente con la nueva novia, probablemente dándole consejos sobre la vida matrimonial. Lo que sea que dijo hizo que Sarah se sonrojara y luego se riera, y Thomas se contentó con dejar que las mujeres tuvieran sus misterios. Cuando el sol comenzó a ponerse y los invitados comenzaron a despedirse, Thomas se encontró de pie con Sarah bajo los árboles, viendo cómo terminaba la celebración. ¿Feliz?, preguntó. Más feliz de lo que he sido en años, dijo ella, apoyándose en él. Nunca imaginé cuando respondí a su anuncio que encontraría esto, Thomas. Un hogar real, un buen hombre, la posibilidad de amor. No solo la posibilidad, corrigió él suavemente. Te amo, Sarah. Sé que solo han pasado 2 semanas, pero te amo de verdad. Ella se volvió para mirarlo, sus ojos verdes buscando en su rostro. Yo también te amo, dijo ella. Creo que comencé a amarte en el momento en que me envolviste en ese chal de lana y me trataste como si importara. He estado enamorándome más de ti cada día desde entonces. Se besaron mientras el sol se ponía detrás de ellos, y Thomas pensó que este era el momento en que comenzaba su vida real. No cuando dejó Missouri, o cuando encontró oro, o cuando construyó su rancho, sino ahora, con Sarah en sus brazos y su futuro extendiéndose ante ellos lleno de promesas. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido, y Carlos y Miguel se hubieran retirado al barracón, Thomas llevó a Sarah en brazos a través del umbral de su hogar como una novia apropiada. Ambos estaban nerviosos y emocionados, pero la ternura que habían construido durante las últimas 2 semanas los llevó a través de ello. Thomas fue gentil y paciente, y Sarah fue valiente y amorosa. Juntos descubrieron la expresión física del vínculo emocional que habían estado forjando. Después, acostados en la oscuridad con Sarah acurrucada contra su costado, su cabeza en su pecho y su aliento cálido contra su piel, Thomas sintió una plenitud que nunca antes había experimentado. Esto era lo que se había estado perdiendo, esta intimidad y conexión. Esta sensación de ser completamente conocido y completamente aceptado por otra persona. Gracias, susurró Sarah en la oscuridad. ¿Por qué?, preguntó él, acariciando su cabello. Por ser paciente conmigo, por darme tiempo para sanar antes de casarnos, por ser gentil esta noche. Siempre, prometió él, siempre seré gentil contigo, Sarah. Eres preciosa para mí. Ella besó su pecho justo sobre su corazón, y él sintió su sonrisa contra su piel. Y tú eres precioso para mí. Se durmieron así, envueltos en los brazos del otro, y Thomas soñó con el futuro que construirían juntos. Los meses que siguieron estuvieron llenos de trabajo duro y alegría simple. Sarah se dedicó a hacer de la casa un verdadero hogar. Cosía cortinas para las ventanas, plantaba un jardín cerca de la puerta de la cocina, organizaba la despensa y el sótano con habilidad eficiente. Aprendió a hornear pan en el horno temperamental, a batir mantequilla, a conservar verduras y frutas para el invierno. Aprendió los nombres de todo el ganado y los caballos. Comenzó a acompañar a Thomas en sus paseos matutinos para revisar los rebaños, montando una yegua mansa que él le compró a un vecino. Thomas expandió el rancho, comprando más ganado con el oro que había ahorrado, contratando a otro peón para ayudar con la creciente carga de trabajo. Construyó un gallinero para Sarah, y ella criaba pollos con el mismo cuidado que ponía en todo lo demás. Nombraba a cada gallina y recolectaba huevos con evidente satisfacción. Él la vio florecer bajo el sol de California. Su rostro perdía la mirada tensa y preocupada con la que había llegado y ganaba color y paz. Escribían cartas juntos por las noches. Sarah a sus pocos amigos en Boston que habían sido amables con ella, Thomas a su madre en Missouri. Su madre respondía con alegría y amor, dando la bienvenida a Sarah a la familia y enviando más paquetes de artículos útiles y golosinas. Sarah lloraba lágrimas de felicidad por esas cartas, diciendo que había olvidado lo que se sentía tener el amor de una madre.
Los rancheros vecinos y sus esposas aceptaron a Sarah fácilmente. Ella se hizo amiga de varias de las mujeres, asistiendo a reuniones de costura y eventos sociales de la iglesia. Thomas estaba orgulloso de verla encajar en la comunidad, orgulloso de la forma en que se comportaba con una dignidad tranquila y una amabilidad que ganaba respeto. Cuando el verano se convirtió en otoño, Sarah comenzó a sospechar que estaba embarazada. No se lo dijo a Thomas de inmediato, queriendo estar segura, pero él notó la forma en que se tocaba el estómago a veces cuando pensaba que él no estaba mirando. Notó su fatiga inusual y la forma en que ciertos alimentos de repente le caían mal. Cuando finalmente lo confirmó con una visita al médico en el pueblo, Thomas se sintió abrumado de alegría. «Un bebé», dijo maravillado, colocando su mano sobre su estómago a un plano. «¿Nuestro bebé? ¿Estás feliz?», preguntó Sarah, aunque sonreía a través de lágrimas de felicidad. «Estoy lleno de alegría», dijo honestamente. «Me has dado todo, Sarah. Un hogar, un amor y ahora una familia. Soy el hombre más bendecido de California». Pasaron el invierno preparándose para el bebé, con Sarah cosiendo ropa diminuta y Thomas construyendo una cuna de madera de roble, tallándola cuidadosamente con diseños de caballos y ganado. El embarazo no fue fácil, y hubo días en que Sarah estaba enferma y miserable. Pero Thomas la cuidaba con devoción paciente. Le llevaba galleras y té a la cama, le frotaba los pies hinchados, le leía por las noches cuando estaba demasiado cansada para hacer cualquier otra cosa. Carlos y Miguel estaban emocionados por el bebé que venía, y se hicieron cargo de más trabajo pesado del rancho para ahorrarle a Sarah cualquier esfuerzo. La señora Chen envió tés de hierbas que dijo que ayudarían con las náuseas. Las esposas de los rancheros vecinos visitaban regularmente, trayendo consejos, suministros y compañía. A finales de marzo de 1853, casi un año después de que Sarah llegara a California, nació su hijo. El parto fue largo y difícil. Thomas caminaba de un lado a otro en la sala principal de la casa mientras la partera trabajaba con Sarah en el dormitorio. Rezaba, como nunca antes había rezado, para que tanto la madre como el niño sobrevivieran. Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, fuerte y enojado, y la partera lo llamó, entró tropezando en la habitación. Encontró a Sarah agotada pero sonriendo, sosteniendo a un bebé de cara roja envuelto en mantas. «Un niño», dijo ella. Su voz era débil pero feliz. «Un niño sano». Thomas se arrodilló junto a la cama y miró a su hijo, a los rasgos diminutos y perfectos y al mechón de cabello oscuro, a las pequeñas manos agitándose en el aire. «Es hermoso», dijo, con la voz quebrada. «Ambos son hermosos». Lo llamaron Samuel en honor al padre de Thomas, que había fallecido antes de que él viniera al oeste. El bebé prosperó desde el principio, alimentándose bien y creciendo fuerte. Thomas era un padre devoto. Se levantaba por la noche para llevarle el bebé a Sarah para alimentarlo. Cambiaba pañales sin quejarse. Llevaba a Samuel por el rancho en un portabebés que Sarah cosió para que el bebé pudiera estar cerca de su padre durante el día. Viendo a Thomas con su hijo, viendo la gentileza y el amor que mostraba a su hijo, Sarah se enamoró aún más profundamente de su esposo. Sabía que era un buen hombre, pero verlo como padre reveló nuevas profundidades en su carácter. Eso la hacía estar agradecida cada día por el giro del destino que la había traído a California y a él. Samuel creció rápidamente y para su primer cumpleaños caminaba y se metía en todo con la curiosidad de un niño sano. El rancho prosperó bajo la gestión de Thomas y pudieron ahorrar dinero y hacer mejoras, agregando habitaciones a la casa y expandiendo los rebaños. La vida no siempre fue fácil. Hubo inviernos duros y veranos secos, ganado que murió y equipo que se rompió. Pero lo enfrentaron todo juntos y su asociación solo se hizo más fuerte con cada desafío. Cuando Samuel tenía 2 años, Sarah quedó embarazada de nuevo. Esta vez llevó el conocimiento con más confianza, habiendo pasado por ello antes. Thomas no fue menos devoto durante este embarazo, pero había una seguridad tranquila en sus preparativos, una sensación de que sabían lo que estaban haciendo esta vez. Su hija llegó en la primavera de 1856, un parto más fácil que el de Samuel. La llamaron Catherine en honor a la madre de Sarah.
Era una cosita diminuta con cabello castaño como su madre y los ojos azules de su padre. Samuel estaba fascinado por su nueva hermana, queriendo sostenerla constantemente bajo cuidadosa supervisión. Con 2 hijos, la casa se sentía llena de la mejor manera posible, llena de ruido y risas y el caos de la vida familiar. Thomas construyó adiciones a la casa, agregando una sala adecuada y más dormitorios, haciendo espacio para su creciente familia. Sarah manejaba el hogar con gracia eficiente. Criaba a los niños, mantenía la casa, ayudaba con el trabajo del rancho cuando podía. Y aún encontraba tiempo para coser, leer y sentarse en el porche con Thomas por las noches cuando los niños dormían. Hablaban a veces sobre ese primer día, cuando Sarah había llegado con su vestido roto y sin zapatos, y cómo Thomas la había vestido con lana cálida y la había acogido a pesar de su mal estado. Parecía una vida entera atrás ahora. Esos primeros días inciertos cuando eran extraños, tratando de construir algo juntos. Ahora eran una familia, su amor probado y comprobado, su asociación sólida como la roca madre de California. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Thomas una noche mientras estaban sentados viendo la puesta de sol con Samuel y Catherine, jugando en el patio bajo la atenta mirada de Carlos. De responder a mi anuncio, de venir todo este camino para casarte con un extraño. Sarah se volvió para mirarlo, y sus ojos estaban llenos de amor y certeza. Ni por un solo momento, dijo ella. Todo lo que pasé, toda la dificultad y la pérdida y el miedo, me trajo a ti, me trajo a esta vida. Lo haría todo de nuevo en un instante. Él buscó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, como lo había hecho esa primera semana en este mismo porche. Estaba tan enojado cuando te vi bajar de esa diligencia, admitió. Enojado con quien te hubiera lastimado. Enojado con un mundo que podía ser tan cruel. Pero también estaba agradecido, aunque no me di cuenta al principio. Agradecido de que tuvieras el coraje de seguir adelante, de no volver atrás, de confiar en mí lo suficiente para quedarte. Hiciste fácil confiar en ti, dijo Sarah. Desde el primer momento me trataste con amabilidad y respeto. Me viste en mi peor momento y no te alejaste. ¿Cómo no iba a enamorarme de ti? Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol pintaba el cielo de colores brillantes. La risa de sus hijos llegaba con la brisa de la tarde, y Thomas pensó en lo lejos que habían llegado juntos. De extraños a socios, a amantes, a padres, construyendo una vida un día a la vez, una elección a la vez, un acto de amor a la vez. Los años continuaron pasando en este patrón pacífico, marcados por el cambio de estaciones y el crecimiento de sus hijos. Samuel creció alto y fuerte, siguiendo a su padre por el rancho y aprendiendo el trabajo del ganado y los caballos con aptitud natural. Catherine era brillante y curiosa, siempre haciendo preguntas y leyendo cada libro que podía conseguir. En 1859, Sarah dio a luz a gemelos, 2 niños a los que llamaron James y William. La casa estalló con aún más ruido y actividad. Thomas prosperó a medida que el mercado de ganado crecía y California continuaba desarrollándose más allá de sus orígenes de la fiebre del oro. Se hizo conocido en la región como un comerciante honesto y un ranchero hábil, y otros hombres buscaban su consejo y asociación. Pero nunca dejó que el trabajo lo consumiera, siempre haciendo tiempo para su familia, para las cenas juntos y los picnics dominicales, y para enseñar a sus hijos a montar, leer y ser buenas personas. Sarah encontró una profunda satisfacción en su papel de esposa y madre, pero también mantuvo sus propios intereses y habilidades. Aceptaba trabajos de costura ocasionalmente, no porque necesitaran el dinero, sino porque disfrutaba del oficio y la conexión que le daba con otras mujeres. Comenzó una pequeña biblioteca en el pueblo, donando libros y organizando arreglos de préstamo para que más personas pudieran acceder a material de lectura. Enseñaba en la escuela dominical en la iglesia y era conocida por su amabilidad con los recién llegados y su ayuda práctica a los necesitados. Su matrimonio se mantuvo fuerte a través de todos los años y desafíos, construido sobre la base de esa primera elección, de confiar el uno en el otro cuando la confianza parecía imposible. Tenían desacuerdos a veces, como cualquier pareja,
pero habían aprendido a hablar sobre los problemas en lugar de dejar que el resentimiento se enconara. Mantuvieron la conexión física que había comenzado en su noche de bodas. Todavía encontraban tiempo y formas de expresar su amor, incluso cuando las demandas de los niños y el rancho hacían que la privacidad fuera escasa. En su 10º aniversario de bodas en 1862, Thomas le dio a Sarah un broche, una hermosa pieza de plata con piedras verdes que combinaban con sus ojos. «Sé que no puede reemplazar el broche de tu abuela», dijo mientras lo prendía a su vestido, «pero quería que tuvieras algo precioso que viniera del amor en lugar de perderse por la violencia». Sarah tocó el broche con lágrimas en los ojos. «Es perfecto», susurró. «Todo sobre esta vida es perfecto. Gracias por encontrarme, Thomas. Gracias por ver más allá del vestido roto y los pies descalzos a la persona que podía ser. Gracias por ser lo suficientemente valiente para bajar de esa diligencia», respondió él. «Por quedarte cuando podrías haberte ido. Por construir esta vida conmigo». Se besaron allí en su dormitorio mientras sus hijos jugaban afuera. Fue dulce y familiar, y lleno de la profundidad que solo años de vida compartida pueden traer. Mientras la guerra civil hacía estragos en los estados del este, California permaneció relativamente intacta. Aunque Thomas y Sarah seguían las noticias con preocupación, pensando en familiares y amigos que vivían en las zonas de conflicto. La madre de Thomas escribía con menos frecuencia. El correo se veía interrumpido por la guerra, pero cuando llegaban cartas, las atesoraban. Ella era vieja ahora, su madre, y hablaba de venir al oeste para ver a sus nietos. Pero el viaje era largo y peligroso, incluso en tiempos de paz, y más ahora. En 1863, cuando las noticias de la guerra eran particularmente sombrías, Thomas tomó una decisión. Contrató a un gerente para el rancho y llevó a su familia al este, a Missouri, para una visita prolongada. Fue que un viaje difícil con 4 niños pequeños, pero Sarah lo manejó con la misma competencia tranquila que aportaba a todo. Los niños lo encontraron una gran aventura. La madre de Thomas lloró cuando los vio, atrayendo a Sarah a un abrazo feroz y exclamando sobre los nietos que solo había conocido a través de cartas y fotografías. Se quedaron durante 6 meses ayudando en la granja familiar y reconectando con los hermanos de Thomas y sus familias. Fue bueno para los niños conocer a sus parientes de Missouri y bueno para Thomas ver su hogar de la infancia nuevamente. Pero para cuando se prepararon para regresar a California, todos estaban listos para ir a casa. «Has construido algo maravilloso allá afuera», dijo la madre de Thomas mientras se preparaban para irse. «Una familia real, una buena vida. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Thomas. Y Sarah, querida, has sido todo lo que esperaba para mi hijo y más. Cuídense el uno al otro». «Lo haremos», prometió Sarah, abrazando a la mujer mayor que la había recibido sin verla, con esos paquetes de ropa y esperanza. El viaje de regreso a California fue más fácil. Los niños eran mayores y más capaces. Y cuando finalmente llegaron al rancho a finales de 1863, se sintió como volver a casa de una manera que asentó algo profundo en el alma de Sarah. Aquí era donde pertenecía, donde todos pertenecían. En esta casa que Thomas había construido y ella había convertido en un hogar en esta tierra que trabajaban y amaban juntos. Los años continuaron su marcha constante hacia adelante, y Thomas y Sarah envejecieron junto con sus hijos. Samuel, a los 16 años, ya era un ganadero experto y un joven serio que comenzaba a mirar a las hijas de los rancheros vecinos con interés. Catherine, a los 14 años, hablaba de convertirse en maestra y tenía la inteligencia y determinación para lograrlo. Los gemelos, James y William, tenían 11 años y estaban llenos de travesuras y energía, siempre metiéndose en problemas menores, pero fundamentalmente buenos chicos que adoraban a sus hermanos mayores y padres. Thomas miró a su familia reunida alrededor de la mesa de la cena una noche en 1867 y sintió una profunda sensación de gratitud invadirlo. Hace 15 años había sido un soltero solitario viviendo en esta casa con solo sus sueños de familia como compañía. Ahora la casa resonaba con voces y risas. Ahora tenía una esposa a la que amaba más cada día,
hijos que se estaban convirtiendo en buenas personas, un rancho que prosperaba y un lugar en una comunidad que lo valoraba. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sarah más tarde esa noche mientras se preparaban para dormir. Estoy pensando en ese día que llegaste, dijo Thomas, en lo asustado que estaba de que echaras un vistazo a este lugar rudo y a mí y decidieras volver al este. En cómo bajaste de esa diligencia pareciendo que habías pasado por una guerra, pero aún mantenías la cabeza en alto. Recuerdo estar aterrorizada, admitió Sarah. Terrorizada de que estuvieras decepcionado de mí, de que hubiera cometido un terrible error, de que hubiera viajado todo ese camino solo para encontrar más dificultades y soledad. Pero luego me envolviste en ese chal de lana y me sentí segura por primera vez en meses. Me salvaste ese día, Thomas, en todas las formas que importan. Nos salvamos el uno al otro, corrigió él, atrayéndola a sus brazos. Me diste una razón para construir algo más que solo un rancho exitoso. Me diste amor, familia y propósito. Todo lo bueno en mi vida fluye de ese día que llegaste. Sarah lo miró, su rostro mostrando las líneas de la edad y la experiencia, pero aún hermosa para él. Todavía la mujer que había capturado su corazón con su coraje y gracia. Te amo, Thomas Irving, dijo ella. Más ahora que nunca. Y yo te amo, Sarah Irving, respondió él, siempre y para siempre. Se besaron, cómodos y familiares y todavía profundamente enamorados después de 15 años de matrimonio. Y Thomas pensó que así era como se veía el felices para siempre. No un final de cuento de hadas, sino una vida real construida día a día a través del trabajo duro, el compromiso y el amor. Una vida que había comenzado con una novia por correo con un vestido roto y pies descalzos, y un vaquero que la vistió con lana cálida y le abrió su corazón. Una vida que había crecido hasta convertirse en algo más rico y hermoso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado ese primer día incierto. Los años continuaron pasando en su ritmo constante, cada uno trayendo nuevos desafíos y alegrías. Samuel se casó a los 21 años, eligiendo a una joven inteligente y capaz llamada Elizabeth, de un rancho vecino. Thomas los ayudó a construir una casa en la sección norte de su tierra, dividiendo acres para que su hijo pudiera comenzar su propia operación. Viendo a Samuel casarse y comenzar su propia familia, Thomas recordó su propio día de bodas y la esperanza nerviosa que había sentido. Estaba orgulloso de ver a su hijo embarcarse en el mismo viaje. Catherine sí se convirtió en maestra, abriendo una escuela en Hangtown que servía a los niños de la creciente comunidad. Vivía en casa todavía, cabalgando al pueblo cada día y regresando por las noches llena de historias sobre sus estudiantes. Fue cortejada por varios jóvenes, pero era exigente sobre a quién aceptaría. Thomas admiraba en secreto su negativa a conformarse con menos de lo que quería. Los gemelos, James y William, se convirtieron en jóvenes fornidos que amaban la ganadería y mostraban todas las señales de querer continuar con el negocio familiar. Trabajaban junto a Thomas y los peones, aprendiendo todo sobre el ganado, los caballos y el manejo de la tierra. Thomas se sentía seguro sabiendo que lo que había construido continuaría en la próxima generación. En 1872, 20 años después de que Sarah llegara a California, Thomas se despertó una mañana sintiendo su edad. Tenía 52 años, su cabello más gris que castaño ahora, su cuerpo marcado por décadas de duro trabajo en el rancho. Pero a su lado, Sarah todavía dormía pacíficamente, y mirarla hacía que su corazón se hinchara con el mismo amor que había sentido desde esos primeros días. Su cabello tenía hilos de plata corriendo a través del castaño ahora, y había líneas alrededor de sus ojos y boca. Pero para él, ella era tan hermosa como el día en que había bajado de esa diligencia. Ella se movió y abrió los ojos, sonriendo cuando vio que él la miraba. «Buenos días, esposo», dijo ella, el mismo saludo que le había dado durante 20 años. «Buenos días, esposa», respondió él, la misma respuesta que siempre daba. Se levantaron y comenzaron su día, moviéndose a través de las rutinas familiares con la facilidad de una larga práctica. Sarah preparaba el desayuno mientras Thomas hacía las tareas matutinas del granero. Comían juntos en la mesa que había presenciado miles de comidas familiares. Catherine entraba desde su dormitorio,
luciendo apresurada, tarde como de costumbre, y tomaba una galleta antes de salir corriendo para tomar su transporte al pueblo. Los gemelos ya estaban afuera trabajando con el ganado, y se esperaba a Samuel más tarde con Elizabeth y sus dos hijos para la cena del domingo. Era un día ordinario en una vida extraordinaria, y Thomas se sentía agradecido por cada momento de ello. Esa tarde, con la familia reunida alrededor de la mesa extendida y los nietos jugando en el patio, Thomas miró a su alrededor y captó la mirada de Sarah. Ella le sonrió a través del caos de la conversación y los platos que pasaban. Y en esa sonrisa estaba todo lo que habían construido juntos: amor y familia, lucha y triunfo. 20 años de elegirse el uno al otro cada día. Después de la cena, cuando los invitados se habían ido a casa y los gemelos habían regresado a su trabajo nocturno, Thomas y Sarah dieron su paseo habitual por la propiedad. Habían estado dando estos paseos durante años, revisando cosas, pero principalmente disfrutando de la compañía del otro y de la tierra en la que habían construido su vida. ¿Recuerdas?, dijo Sarah, esa primera semana después de que llegué, cuando nos sentábamos en el porche por las noches y hablábamos. Recuerdo todo sobre esos primeros días, respondió Thomas. Recuerdo pensar que nunca había conocido a nadie tan valiente como tú, que nunca había querido hacer feliz a alguien tanto como quería hacerte feliz a ti. Me hiciste feliz, dijo Sarah. Me has hecho feliz todos los días desde entonces. Esta vida que hemos construido, Thomas, es más de lo que jamás soñé posible cuando era esa chica asustada respondiendo al anuncio de un extraño para una esposa. Dejaron de caminar y se volvieron para mirarse, y Thomas tomó ambas manos de ella entre las suyas. Prométeme algo, dijo seriamente. Cualquier cosa, respondió ella. Prométeme que no importa cuántos años más tengamos juntos, ya sean 5 o 25 o 50, que nunca olvidaremos lo que nos unió, que nunca daremos por sentado el milagro de encontrarnos contra todo pronóstico. Lo prometo, dijo Sarah, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Cómo podría olvidarlo? Cada vez que veo ese chal de lana doblado en nuestro armario, cada vez que toco este broche que me diste, cada vez que miro a nuestros hijos y nietos, recuerdo. Recuerdo llegar con nada y recibir todo. Recuerdo estar rota y ser ayudada a sanar. Recuerdo estar sola y encontrar amor. Nunca lo olvidaré, Thomas. Nunca. Se abrazaron allí en la luz tenue. Dos personas que se habían arriesgado el uno con el otro hace 20 años y habían construido algo duradero y verdadero. A su alrededor, el rancho zumbaba con vida y propósito, el ganado mugiendo a la distancia, los caballos relinchando en el granero, los perros ladrando mientras jugaban con los peones. Era el sonido del hogar, de la familia, de una vida bien vivida. Pasaron más años, y Thomas y Sarah envejecieron con gracia y amor continuo. Catherine finalmente se casó con un médico que vino a ejercer en Hangtown. Construyeron una casa en el pueblo donde ella podía continuar enseñando mientras él atendía las necesidades médicas de la creciente comunidad. Los gemelos se casaron con un año de diferencia, trayendo 2 nueras más a la familia. Pronto Thomas y Sarah tuvieron suficientes nietos para llenar la casa durante las reuniones festivas. Samuel se hizo cargo de más operaciones diarias del rancho, aunque Thomas todavía salía a caballo la mayoría de los días para revisar las cosas y prestar su experiencia donde fuera necesario. Él y Sarah tenían más tiempo ahora para perseguir otros intereses. Pasaban su tiempo libre leyendo juntos, viajando ocasionalmente a San Francisco o Sacramento, y recibiendo amigos y familiares en su hogar. En su 30º aniversario de bodas en 1882, sus hijos organizaron una gran celebración en el rancho, invitando a todos los que habían conocido a lo largo de los años. Los vecinos vinieron de millas a la redonda, trayendo comida, regalos y recuerdos. La fiesta duró todo el día y hasta la noche con música, baile y narración de historias. A altas horas de la noche, alguien le pidió a Thomas que contara la historia de cómo él y Sarah se habían conocido, y toda la multitud se reunió para escuchar. Thomas miró a Sarah pidiendo permiso con los ojos, y ella asintió sonriendo. Hace 30 años, comenzó Thomas,
Yo era un ranchero soltero y solitario que puso un anuncio buscando una esposa práctica para ayudar a construir este rancho. Una mujer en Boston, igualmente práctica y quizás un poco desesperada por un nuevo comienzo, respondió a ese anuncio. Intercambiamos cartas durante 3 meses, conociéndonos tanto como fuera posible a través de palabras escritas, y acordamos casarnos. Hizo una pausa, recordando ese día con perfecta claridad. Cuando llegó la diligencia trayendo a mi futura esposa, esperaba conocer a una mujer respetable de Boston con ropa de viaje. Nerviosa quizás, pero preparada para su nueva vida. En cambio, una mujer bajó de esa diligencia con un vestido roto y sin zapatos en los pies, magullada y maltratada, y llevando solo una pequeña bolsa. Unos bandidos habían atacado la diligencia y robado a los pasajeros, y Miss Sarah había luchado contra ellos en lugar de entregar algo precioso. La habían golpeado y tirado sus pertenencias, dejándola con casi nada. La multitud murmuró con simpatía, y Thomas vio a Sarah secarse una lágrima mientras continuaba. Miré a esta mujer que había pasado por tal terrible experiencia, pero aún mantenía la cabeza en alto, y supe en ese momento que ella era especial. La llevé a casa y la vestí con lana cálida, le di la ropa que mi madre había enviado, curé sus heridas y le di tiempo para recuperarse. Y en los días que siguieron, me enamoré de su coraje, fuerza y gracia. 2 semanas después, nos casamos y ha sido la mejor decisión de mi vida. Se volvió hacia Sarah y le tendió la mano. Gracias por bajar de esa diligencia hace 30 años. Gracias por quedarte cuando podrías haberte ido. Gracias por construir esta vida conmigo, por darme hijos y nietos, por ser mi compañera en todo. Eres el amor de mi vida, Sarah Irving, y agradezco a Dios por ti cada día. Sarah tomó su mano y se puso de pie, y se abrazaron mientras sus familiares y amigos aplaudían y vitoreaban. Y yo agradezco a Dios por ti, susurró ella en su oído, por ver más allá del vestido roto y los pies descalzos a quien yo podía ser, por amarme cuando me sentía indigna de amor, por darme un hogar cuando no tenía hogar. Eres mi todo, Thomas Irving. Bailaron, moviéndose lentamente al ritmo de la música mientras sus hijos y nietos miraban. Y Thomas pensó que así era como se veía una vida bien vivida. No perfección, sino perseverancia. No facilidad, sino alegría ganada. No un cuento de hadas, sino una historia de amor real construida sobre la elección, el compromiso y los actos diarios de amabilidad. Thomas Irving vivió hasta los 73 años, falleciendo pacíficamente mientras dormía en 1893 con Sarah sosteniendo su mano. En sus últimos días, estuvo rodeado de sus hijos, nietos e incluso algunos bisnietos, todos ellos dando testimonio del legado de amor que él y Sarah habían construido juntos. Sus últimas palabras fueron para su esposa, un simple te amo que ella atesoró como el último regalo de sus 41 años juntos. Sarah vivió otros 7 años, permaneciendo en el rancho que había sido su hogar durante casi medio siglo. Fue cuidada amorosamente por sus hijos, quienes se turnaban para quedarse con ella y asegurarse de que no le faltara nada. Pasaba sus días escribiendo, trabajando en colchas para su creciente colección de nietos y bisnietos, y sentándose en el porche viendo las puestas de sol que ella y Thomas habían disfrutado juntos durante tantos años. Cuando la gente le preguntaba sobre su larga vida y su matrimonio exitoso, Sarah siempre les decía lo mismo. Comenzó con amabilidad. Llegué con nada en mi peor momento, y Thomas eligió la amabilidad. Me vistió con lana cálida y me dio seguridad y respeto cuando tenía todas las razones para esperar menos. Y cada día después de eso, seguimos eligiendo la amabilidad, eligiendo el amor, eligiéndonos el uno al otro. Ese es el secreto, si es que hay uno. Sigan eligiéndose el uno al otro incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Sarah Ellis Irving falleció pacíficamente en febrero de 1900, justo antes del amanecer del nuevo siglo. Fue enterrada junto a Thomas en una ladera con vista al rancho que habían construido juntos, bajo un roble que habían plantado en sus primeros años. Su lápida llevaba una inscripción simple que sus hijos habían elegido: Thomas y Sarah Irving.
Juntos construyeron un legado de amor. El rancho continuó prosperando bajo la gestión de sus hijos y nietos, pasando a través de generaciones que fueron criadas con la historia de cómo su familia comenzó con una novia por correo, con un vestido roto y sin zapatos, y un vaquero que la vistió con lana cálida y le abrió su corazón. Se convirtió en una leyenda familiar, contada y recontada en reuniones y celebraciones. Un recordatorio de dónde venían y qué era lo más importante. El chal de lana que Thomas había envuelto alrededor de Sarah esa primera noche fue preservado cuidadosamente y transmitido como una reliquia familiar, junto con el broche de plata que le había dado en su 10º aniversario. Se contaba la historia de que cuando Sarah falleció, había sido enterrada con su vestido de novia, el calicó azul que había cosido con tanto cuidado hace tantos años, y usando el broche sobre su corazón. En los años que siguieron, cuando los tataranietos jugaban en la misma tierra donde Thomas y Sarah habían construido su primer hogar, la gente decía que a veces se podían ver dos figuras caminando de la mano por la propiedad al atardecer, revisando las cosas como lo habían hecho en vida, todavía juntos incluso en la muerte, todavía eligiéndose el uno al otro por la eternidad. El legado de Thomas y Sarah Irving no estaba solo en el exitoso rancho que construyeron o en los hijos que criaron, sino en el ejemplo que dieron de cómo se veía el amor real. No un amor perfecto sin lucha, sino un amor comprometido que elegía la amabilidad y la asociación cada día. Un amor que comenzó con un simple acto de compasión, vistiendo a una extraña con lana cálida cuando llegó fría, asustada y rota, y creció hasta convertirse en algo que duró toda la vida y más allá. Su historia demostró que el amor no se trataba de grandes gestos o circunstancias perfectas, sino de estar ahí el uno para el otro, especialmente en los momentos difíciles, y construir algo juntos un día a la vez. Demostró que el coraje venía en muchas formas. Desde la mujer lo suficientemente valiente para viajar a través de un continente para casarse con un extraño, hasta el hombre lo suficientemente valiente para abrir su corazón a alguien que acababa de conocer. Demostró que la familia no se trataba solo de sangre, sino de los lazos forjados a través de la lucha compartida y la alegría compartida. Y así, la historia de la novia por correo que llegó con un vestido roto y sin zapatos, y el vaquero que la vistió con lana cálida, se convirtió en algo más que historia familiar. Se convirtió en un recordatorio de que en un mundo rudo y a menudo duro, la amabilidad y el amor aún podían triunfar, que las cosas rotas podían ser reparadas, que las personas solitarias podían encontrar conexión, que una sola elección de ser bueno con otra persona podía extenderse a través de generaciones, creando un legado que perduraría mucho después de que los individuos se hubieran ido. Los descendientes de Thomas y Sarah continuaron contando su historia, asegurándose de que cada nueva generación entendiera de dónde venían y qué valores habían fundado su familia. La casa del rancho, ampliada y modernizada a lo largo de los años, todavía se mantenía sobre los cimientos originales que Thomas había construido. Y una parte de ella se mantuvo como había sido en esos primeros días, un museo para la joven pareja que había comenzado todo. Los visitantes del rancho, miembros de la familia que regresaban a casa, podían ver los muebles sencillos que Thomas había hecho. Podían leer las cartas intercambiadas entre un soltero solitario y una costurera desesperada que buscaban vidas mejores. Podían tocar el chal de lana que había sido el primer regalo de Sarah en California. Podían ver fotografías de la pareja en varias edades, documentando su viaje de principiantes inciertos a socios cómodos y ancianos amados. La historia terminó donde todas las buenas historias deben terminar, no con un clímax dramático, sino con una conclusión pacífica. Thomas y Sarah Irving habían vivido buenas vidas, se habían amado bien, habían criado hijos que los honraban y habían construido algo que perduraba. Habían demostrado que los matrimonios por correo podían convertirse en verdaderos encuentros de amor, que los acuerdos prácticos podían convertirse en asociaciones apasionadas, que dos extraños podían convertirse en almas gemelas. Y en las noches tranquilas, cuando el rancho estaba en paz y el sol se ponía sobre las colinas de California, aquellos que conocían la historia no podían evitar recordarla.
No podían evitar pensar en ese día de mayo de 1852, cuando una mujer asustada con un vestido roto bajó de una diligencia y un vaquero solitario la miró y eligió la amabilidad. No podían evitar sentirse agradecidos de que esas dos personas se encontraran contra todo pronóstico y construyeran un amor que resonaría a través del tiempo. Ese fue el verdadero final de su historia, no en la muerte, sino en el legado, no en un final, sino en la continuación de lo que habían comenzado. Mientras sus descendientes los recordaran, mientras el rancho estuviera en pie, mientras se contara la historia, Thomas y Sarah Irving vivirían, por siempre jóvenes en esos primeros momentos cuando todo era incierto y aterrador, pero también lleno de infinitas posibilidades. Por siempre capturados en ese instante cuando un rudo vaquero envolvió a una novia temblorosa en lana cálida y susurró, «Ahora estás a salvo». Por siempre unidos por la elección de confiar, de esperar, de amar, incluso cuando parecía imposible. Y así es como su historia termina verdaderamente. No con finalidad, sino con continuación. No con conclusión, sino con legado. No con muerte, sino con amor duradero que el tiempo y la distancia no pueden disminuir. Thomas y Sarah Irving, la novia por correo y su vaquero, se encontraron en el salvaje oeste de la California de 1852. Construyeron una vida juntos a través de 41 años de matrimonio y dejaron atrás la prueba de que el amor verdadero, cuando se elige diariamente y se nutre cuidadosamente, puede durar no solo toda la vida, sino para siempre. Su historia le estaba completa, su amor cumplido, su legado asegurado. Habían vivido, habían amado y habían mostrado a las generaciones que siguieron lo que era posible cuando dos personas se elegían y seguían eligiéndose desde ese primer momento de amabilidad hasta el último aliento de vida. Y ese, al final, fue el felices para siempre que ambos merecían.